Me corresponde el tema, el juicio oral y público, su objetivo, y combatir la marea alcalina en este momento, así es que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Lo que sí puedo asegurar después de escuchar durante estos 2 días todos los acontecimientos aquí ofrecidos en el curso, debo decir que el retorno al antiguo sistema, desde mi óptica, resulta absolutamente impensable. Esa lentitud patológica que se sufría y traumática que deriva en injusticia, porque la justicia tardía no es justicia y atenta contra el artículo 41 de la Constitución política. Bien. A manera de introducción, debo decir que aquí se escuchó un homenaje póstumo a un ilustre tratadista, un ilustre ciudadano extranjero. Y entonces yo quería también aquí, pues un poco, hacerle un homenaje póstumo también a quien en ese momento fue uno de los grandes impulsores de este cambio. Don Luis Paulino Mora, que de Dios goce. Ahí ven ustedes que en un prólogo que él hizo del código, él señaló que dice un viejo adagio que a toda buena idea le llega su momento. Definitivamente era el momento del cambio hacia una nueva administración de justicia. Una que esté en función de la persona, ¿verdad?, de sus necesidades y no en la función de sí misma. Y esto lo quiero destacar ahí, ¿verdad?, porque es muy importante, y de esa manera le rindo un homenaje también a nuestro expresidente de la Corte. Debo hacer una pequeña y breve reseña también, indicándoles que desde el comienzo, es decir, hace 6 años, la tarea no fue fácil. Es más, comenzó incluso unos 4 o 5 años antes del 2006. Donde los jueces en las primeras capacitaciones que recibimos, por supuesto que fue en materia penal, que era el que llevaba la vanguardia, pero éramos escépticos, y dentro de los cuales me incluyo yo también, absolutamente escéptico. ¿Cómo vamos a resolver, decíamos, un proceso tributario oral? ¿Cómo se les ocurre? Y mostrábamos esa reacción en contra, pero sin llegar a ser detractores, sino que nos interesaba mucho el tema y proseguimos, ¿verdad? Según el criterio de muchos entonces, en lo que también me incluía yo, debía haberse comenzado por el derecho penal, el derecho de familia o el derecho laboral, que tal vez eran un poco más accesibles a estos cambios, y preparar a la población litigante sobre todo en cuanto a este asunto. Porque siempre la materia de contencioso administrativa ha sido como el coco. Es decir, es una situación tan compleja que se nos hacía un mundo pensar que podía oralizarse, ¿verdad? Pero el hecho es que sí se pudo resolver un tributario. Y sí se pudo resolver oralmente este tipo de procesos. Entonces muchos nos convertimos incluso en capacitadores y de este nuevo sistema, pero el problema que le veo yo es que ignoramos a los litigantes, es decir, o no se le dio la suficiente importancia, porque ese banco, como alguien dijo aquí, quedó trunco, es decir, le fallaba una de las patas, ¿verdad? Ahora incluso me preocupo más cuando me doy cuenta que hay 15 jueces tramitadores y que de los nuevos no han recibido una muy buena capacitación. Entonces, esto es un tema que tal vez quedó de lado, ¿verdad?, que debió haberse tenido más importancia. El objetivo primordial, a manera de introducción, debo decir que es un cambio radical. Es decir, como lo dice don Luis Paulino en ese prólogo, es una mejor justicia. Y una mejor justicia tiene que traducirse en la celeridad, ¿verdad? Una justicia mucho más pronta y más cumplida. Ese es el objetivo principal que no podemos perder de vista. Ese cambio radical al sistema procesal se da porque las primeras quejas venían de los propios juzgadores. ¿Por qué? Porque nos encerraban en una oficina entre 4 paredes y recibíamos miles de escritos,
¿verdad? Sin ninguna discriminación, bajo aquel adagio que dice el juez conoce el derecho. A mí qué me importa, yo le doy todos los insumos y él que escoja. Entonces éramos bombardeados por una serie de escritos, bombardeados por una serie de recursos, que aunque no tuviera recursos, habían abogados que le decían a su cliente, yo no le gano el proceso, pero sí se lo atraso. Y entonces nos bombardeaban con recursos que había que resolver, que no había lugar, pero todo eso daba una vuelta en el sistema de notificación y el atraso continuaba, ¿verdad? Y si uno, después de ver aquellas cajas, a veces se alegraba uno de ver de que venían repetidas, decía una caja menos. Y si quería pedir prueba para mejor proveer, para hacer justicia, resulta que eso podía ser considerado como una prueba para mejor retrasar, porque resulta que el expediente pues tenía más de 5, 6, 7 o qué sé yo cuántos años, ¿verdad? Pero el juez se veía en la necesidad de resolver algo y estaba en esa disyuntiva de pedir la prueba o no pedir la prueba para no atrasar más el expediente. Esa excesiva formalidad de la demanda, la publicación de edictos que nadie leía, y que no siempre la prueba testimonial o confesional era evacuada por la misma persona que iba a resolver, todos esos problemas de que se han reiterado aquí, es lo que motivó precisamente para este cambio radical, un cambio cultural, como lo dijo ya don Joaquín en su exposición. No, perdón, la tecnología me está comiendo. Okay. Paso a analizar cuáles fueron esos impulsores del cambio. En el sistema escrito teníamos el problema de la inexistencia de principios como concentración e inmediación de la prueba. Un problema que impulsa al cambio. Voluminosos expedientes, como digo, con tediosa lectura para encontrar los elementos fácticos y la prueba que se necesitaban para llegar a la luz de una resolución. Carencia de discriminación o evidencia de los folios verdaderamente útiles, es decir, ahí va la prueba, ahí va el expediente administrativo, o los expedientes administrativos que siempre son voluminosos en la mayoría de los casos, y el rol principal era del juez. Los abogados litigantes simplemente nos suplían escritos, recursos, como ya dije. Entonces, la carencia de esta discriminación dificultaba, por supuesto, la tarea de los juzgadores y convertía o eternizaba los procesos en el contencioso. Entonces, el cambio radical estriba en que el objetivo principal es el debate por audiencias, es decir, donde la jueza o juez tramitador del tribunal, según sea el caso, debían asegurar durante las audiencias el pleno respeto por los principios de la oralidad. Este fue como el mensaje del cambio radical principal. Ahora usted va a resolver bajo estos principios de oralidad. Y en el curso de estas dice, deberá promoverse el contradictorio. Quiere decir que el rol se lo estábamos traspasando al litigante. Es decir, nos estábamos nosotros desprendiendo de ese rol y entregándoselo, o así debió ser, así debió de entenderse, de entregarle ese rol a los litigantes. Y el inciso segundo del artículo 85 dice que debe promoverse el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real de los hechos y velar por la concentración de los distintos actos procesales. Un poco más adelante voy a referirme breve a lo que considero que es la verdad real, que debe verificar, no buscar, verificar en esa información de calidad que le debe alimentar de parte de los litigantes. Los principios esenciales de las audiencias orales a los que nos obliga este tema, tenemos como principio, primero, la inmediación, porque es, digamos, el contacto directo que nunca habíamos tenido los juzgadores. Es decir, nunca, ni con los testigos muchas veces, ni con las partes, ni con los abogados. Porque ahora el sistema lo que nos ordena es que deben de hacerse audiencias sucesivas sin interrupciones, ¿verdad? En el mejor de los casos. Es decir, ya no se trata de simples nombres en las carátulas, en frío, sino de situaciones humanas y dramáticas que ahora sí podemos
constatar en vivo, ¿verdad? Y tener el conocimiento de todos los que participan en el proceso. La publicidad, las audiencias son en principio públicas, como todos sabemos, salvo excepciones puntuales por lo delicado que puede ser un caso particular. Esto involucra, por supuesto, un concepto democrático, de que la comunidad pueda asistir a las audiencias orales y vigilar la actuación de todos y cada uno de los participantes, y solo en casos de excepción, como digo, es declarado privado. Hasta la posición de los estrados tenía su significado cuando fuimos capacitados en esto, es decir, vemos que los penales, el pueblo vigila a los jueces que están allá abajo, ¿no? Nosotros optamos por el sistema de tener nada más al testigo al mismo nivel de la vista para determinar si en ese expresión corporal podíamos detectar si estaba mintiendo o no estaba mintiendo y tenerlo al nivel. Y los abogados un poquito más abajo del estrado. Eso son rituales que tienen una cierta importancia. El contradictorio, se verifica en el debate oral y público con la presencia de todas las partes frente al tribunal, de manera que el derecho de defensa se da en la presentación de argumentos y discusión de la prueba. Los jueces están obligados a resolver en principio de conformidad con estos argumentos. Es decir, el elemento esencial de la oralidad es convencer sobre la autoridad del caso que se defiende, y esto, ojo, convencer, no impresionar, porque se trata de jueces técnicos y no de jurados, a los que sí posiblemente se les podría permear, ¿verdad?, con una muy buena oratoria de algún litigante. En cuanto a la concentración, toda prueba que se recibe en las audiencias, incluida la documental, debe ser incorporada por las partes interesadas. Recordemos aquí insisto, el rol es de los abogados litigantes, ¿verdad? De manera que ellos son los que deben de tener la preocupación de incorporar la prueba que les interesa mediante el reconocimiento expreso por los emisores o bien incorporarlas en el discurso de conclusiones como lo permite la doctrina. Importa resaltar que la prueba en juicio oral, el litigante debe procurar que se admita su prueba para el juicio y por lo tanto debe tomar en cuenta aspectos de que, por ejemplo, debe circunscribirse a los hechos controvertidos y debe interesarle que estos sean concretos y los menos posibles. Es decir, ya no es aquel bombardeo de escritos a los jueces. Debe preparar la prueba para ser evacuada en la audiencia oral. Es decir, el trabajo ahora es exclusivamente de los litigantes, o así debe ser. La prueba documental no constituye solamente el escrito, sino todo aquel objeto que contenga o represente una información como CDs, fotografías, etc. La identidad de los jueces ahora puede ser conocida de antemano y eso sirve para poder recusar a un juez por alguna circunstancia, cosa que antes era mucho más difícil. Es decir, ya el juez había actuado y entonces yo tenía que ir a buscar cómo recusarlo. En este tipo de sistema, pues ahora ya se puede de alguna manera conocer de antemano, ¿verdad? El juez tramitador o la sección del tribunal a la hora y fecha del debate que se van a iniciar las audiencias. En cuanto a la celeridad, es decir, el modelo refleja que a través del sistema se debe de alcanzar una celeridad. Por eso es que a mí me extraña a veces que cuando se dice o se alega de que la oralidad no es sinónimo de celeridad. Eso es porque no lo queremos los jueces, ¿no? O no lo quieren los jueces, perdón, ya no lo soy. Es decir, aquí cada parte expone en el debate oral y público su teoría del caso, y que la prueba que promete demostrar en el discurso de apertura. Y de inmediato se procede a, ahora siento los 15 minutos que... Por supuesto que no cabe la improvisación de las partes y deben de saber de antemano cuál es su cometido, ¿no? Y cumplirlo a cabalidad. La humanización es otro de los elementos o principios importantes de este tema, donde las partes se sienten satisfechas solo por el hecho de ser escuchadas. Y esto en el primer juicio que tuvimos, el abogado se levantó y nos felicitó porque dice, no me importa si lo perdí o lo gané, pero me escucharon.
¿verdad? Entonces eso le queda una satisfacción enorme, a diferencia de cuando resolvía aquellos mamostretos en vía escrita que no sabía ni a quién era ni nada, ¿verdad? Entonces, no se trata que a través de una buena oratoria se vaya a convencer al tribunal, porque como dije antes, son elementos técnicos y no legos, y entonces el juez o los jueces experimentan de una manera real y directa el conflicto humano del litigio, ya no solamente el aspecto patrimonial y frío, sino que de una primera mano considera el esfuerzo, el producto de los años de estas personas, las metas, los sueños frustrados que probablemente tengan, y así llega a considerar el juez un respeto fundamental que tiene el honor de cada individuo, que cada individuo merece. El objetivo fundamental, producir información de calidad. Pero ¿quién debe producir esta información de calidad? Si el rol ha cambiado y nosotros tenemos que tomar conciencia de que si ese rol lo transmitimos completo, tal vez puede funcionar mejor el modelo. Pero no poder pensar tropicalizando el modelo diciendo te voy a dar el 50% o el 45% y el resto me lo dejo yo. El sistema así, pues, se trasloca. Y ahora me para a mí el pelo saber de que hay 9,000 asuntos ahí, ¿verdad?, estancados. Entonces estamos volviendo prácticamente a los problemas que precisamente quisimos combatir con el cambio de modelo. Hablando del tema de la verdad real, para mí este es un criterio ideal. Y como tal debe entenderse íntimamente ligado a la información de calidad, a recibir como parte de los litigantes una verdadera información de calidad. Es decir, el juzgador debe conocer los hechos que las partes le presentan en un controvertido y así determinar el cumplimiento o no de las hipótesis normativas. El rol del juzgador debe ser examinar los hechos aportados y decidir sobre su verdad, dirigir los debates y anunciar su resultado. Respecto de la verdad material o real, tenemos que saber, y no nos podemos engañar, de que no siempre sale a la luz. No podemos pretender que la verdad real salga a la luz siempre, porque las partes, de manera artificiosa, pueden llevar las pruebas que conduzcan a un camino que solo en apariencia es la verdad. Y entonces, o lo auténtico. Entonces el juez tendrá que resolver a pesar de la verdad real, pero desconoce jurídicamente al no aportarse elementos de convicción al proceso. De ahí que los abogados deben de estar capacitados y hacer acopio de todas habilidades y destrezas. Si la información de calidad recibida no fue eficiente, pues el resultado será un fracaso, ¿verdad? Pero es que todavía nos da temor, o nos daba temor en ese momento cuando yo era juez, y debo reconocerlo, mea culpa. Yo fui de los que precisamente indiqué de que había que leer primero el expediente. Incluso muchos de los tramitadores, que algunos están aquí, preparaban una minuta, una especie de resumen que nos servía para enterar al ponente de qué se trataba el asunto. Y es que el temor radica en el hecho de que, como dije antes, es una materia tan compleja que debo de confesarles que resolviendo asuntos por escrito, descubrí que existían reglamentos que jamás supe que existían hasta el momento que me tocó resolver el expediente. Entonces el temor es ir a un proceso oral donde con toda esta complejidad, pues nos daba temor, ¿verdad? Pero el modelo ahí está. El modelo lo que dice, si las partes le dieron la información de calidad, usted resuelve con eso, y si no se la dieron, pues lamentablemente el asunto se va a caer, ¿verdad? Y el abogado litigante será el responsable. Es decir, rol protagónico, remarco, es ahora de los litigantes. Y la información es aportada por las partes para tomar la decisión exclusivamente con lo que ahí se dijo. Esa es, digamos, la pureza. Y yo entiendo a todos los que están diciendo, pero es que yo también fui juez y yo también pensé como ustedes. Lo que pasa es que si el asunto comienza a derivar en esos 9,000 o más expedientes, quiere decir que tenemos que realizar en un foro un análisis concienzudo y ver qué es lo que está fallando, ¿eh? Incorporación de la prueba. Los abogados deben incorporar la prueba por medio de testigos o peritos o bien en la fase de conclusiones, como dice la doctrina. No ha existido
Ok. El expediente administrativo. Este es un punto que me interesa mucho y me vine para acá para que durara menos la tarjeta, pero no me sirvió. Nunca ha existido desde el inicio coincidencia absoluta respecto a si se deben admitir todos los expedientes administrativos que por ser documentos públicos constituyen plena prueba, para que el juez los revise íntegros o no. Es decir, donde se lee, si el rol es de los litigantes, ellos son los que deben de señalar cuáles son los puntos para que esta cosa camine de manera célere. Porque de lo contrario, si los jueces tienen que leer todos los expedientes administrativos, y entonces hay un problema ahí en cuanto al tiempo, ¿verdad? Y el atraso, ¿verdad? Y no es justo quitarle tampoco la vida familiar a los jueces que se tengan que quedar fines de semana y demás, tratando de resolver. Hay una sentencia, así me dicen, como una amenaza, que ya dijo que no, que todos los expedientes administrativos tienen que ser valorados. Yo me tomé la tarea de leer esa sentencia hoy en la mañana y debo confesarles que fue una lectura rápida. Pero yo creo que no se puede sacar de contexto. No podemos afirmar, bueno, ustedes saben que cuando hay dos abogados pueden resultar 3 criterios. Mi criterio es que no podemos sacar esta sentencia de su contexto, porque de lo que habla, que pude puntualizar, es del derecho de defensa. Y que no puede, y que debe evitarse a toda costa la indefensión, por aquello de la comunidad de la prueba y demás. Pero lo que observé en esa sentencia dice que la prueba ofrecida por la parte y que fue admitida por el juez tramitador. O sea, la parte la propone y el juez tramitador la admite. Eso dice la sentencia, no me consta. Aquí habrán personas que participaron directamente y saben cómo fue el proceso, pero bueno, mi opinión es esta, que dice que la prueba fue admitida y quedaron incorporadas entonces al expediente. Si el tribunal de juicio no tomó en cuenta esa situación, digamos aquí la licenciada Ileana Sánchez, jueza, nos dice que han incorporado ellos en el juicio, en el tribunal de juicio, la tarea de hacer un nuevo filtro. Bueno, eso es lo que nos dice lamentablemente, es que no todos los tramitadores están trabajando como debe ser, ¿verdad? Porque esto es un invento que lo que trata es de no entorpecer el asunto, pero no está realmente admitido. Y entonces lo que debió hacer el tribunal en este caso es o exigirle a la parte bajo ese tema de subsanación y decirle, diga cuáles son los folios que usted requiere, ¿verdad? De lo contrario, lamentablemente el expediente administrativo quedó totalmente como plena prueba. Y ahí, ni modo, ahí al quedar, y no, es decir, el tribunal tenía que conocer definitivamente el expediente. La sala dice, entonces dice que se equivocó la sección del tribunal que resolvió esto, al decir que no se había admitido. Y lo que está diciendo, no señor, usted está incorrecto, fue un análisis incorrecto, sí se admitió. Entonces, no es tan claro entonces, y me parece que se está sacando de contexto, que ya la sala está diciendo de que hay que leerlo. Entonces me parece que estos asuntos vienen a ser como bombardeos al modelo, que después de 6 años nosotros tenemos que hacer una retroalimentación y ver de qué manera provocamos de que sea el asunto realmente célere y dejar de ese temor, porque sí hay un temor, es decir, lamentablemente, como dije antes, los litigantes no tuvieron tal vez la oportunidad de capacitarse bien, no se pusieron, la oferta no fue suficiente, en cambio las instituciones como la Procuraduría se encerraban solos y los capacitaban, y los jueces igual, pero nos faltó la parte esencial, ¿verdad? No sé si hay desinterés o desidia, porque entiendo que en el colegio tienen algunos cursos, pero tal vez no fueron suficientes y no fue tomado eso en cuenta desde el inicio. O sea que empezamos perdiendo, empezamos capacitando a los jueces, a los abogados de las instituciones y a los jueces, y nos olvidamos de la otra parte que es tan importante, que era la que nos iba a dar los insumos para poder resolver con dinamismo los conflictos sometidos a su. Otra cosa que hay que tomar en cuenta aquí para el expediente administrativo es el hecho de que los jueces tienen un máximo de 15 días para poder resolver, ¿verdad? Pero en esos 15 días él también es integrante de otro proceso. Y entonces tiene que buscar en qué momento redactar,
¿Y en qué momento va a leer 10,000 o más folios si tiene que integrar otra sección? Entonces tiene que quedarse los sábados, los domingos y desconocer a su familia. Tampoco esto es justo, ¿verdad? En segundo lugar, finalmente, en materia penal, se habla de que los jueces llegan virgen al proceso. Esa es una manera coloquial de decirlo, ¿verdad? Es decir, no tener conocimiento previo del asunto. Esa es una discusión interesante, pero, como ustedes han visto hoy, es realmente un atentado a lo que es la imparcialidad. Y tenemos que conocerlo así, en el sentido de que el juez se va a elaborar su propia teoría del caso. Puede ser que en el transcurrir del debate no cambie su idea, pero que la llevaba, porque leyó antes. Es decir, y yo debo decirles que así lo hacían, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el temor simplemente de que no podamos hacer una buena justicia. Pero ahora le corresponde a los litigantes, y eso es lo que tenemos que tener en nuestra conciencia, que son ellos los responsables de que el caso fracase y no los jueces, ¿verdad? Yo creo que ya me fui, ¿verdad? Esto lo dejo para la reflexión en cuanto a la verdad real y la verdad material. Me lo encontré en un extracto de la Sala Cuarta, pero de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Argentina, sobre la verdad real y la verdad formal. Vean, dice, hacer justicia, una misión específica de los jueces. No importa otra cosa que la recta determinación de lo justo inconcreto. Y ello solo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada, con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se presenten. Lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia. Bien, muchas gracias.